estamos? Quisiera empezar haciéndoles una pequeña y a la vez gran pregunta. ¿Qué tan seguido se paran un momento a recordar sobre su infancia? Sobre esos momentos en donde todo parecía demasiado sencillo. Podíamos jugar, podíamos correr, reír, llorar. Si nos caíamos, nos levantábamos. Y absorbíamos absolutamente todo como si fuéramos una gran esponja. De verdad eran momentos bastante bonitos, diría yo, ¿no? Yo nací hace 24 años en una familia regioduranguense, en la ciudad de Durango, en una familia increíble, el menor de 4 hijos, con 3 hermanas mayores y 2 increíbles padres. De hecho, aquí les tengo una foto para que vean lo increíbles que son. Ahí está decolada mi sobrina, pero es la idea. La verdad es que yo podría decir con toda seguridad que tuve una gran infancia. Tuve gente con quien jugar, con quien aprender, con quien divertirme. Y bueno, mis hermanas desde luego también tuvieron material para poder divertirse todos los días porque yo era la bola. Entonces me tocó también ser un poco de eso. Pero fueron buenas experiencias, diría yo. Ahora, creo que todos aquí también podemos recordar nuestra infancia y a nuestra familia con mucho cariño, ¿no? Pero aquí me surge una gran duda. A lo largo de nuestro crecimiento y cuando éramos pequeños, ¿en qué momento de toda esta gran etapa nos dimos cuenta que podíamos lograr grandes cosas? ¿En qué momento dijimos que nos queremos comer al mundo? ¿Y en qué momento, más concretamente, decidimos que queríamos pasar de humanos a líderes? Damas y caballeros, mi nombre es Jorge López y el día de hoy estoy aquí con ustedes para intentar descifrar esta gran duda y saber cómo es que pasamos de ser humanos a grandes líderes. Pero más que nada, ¿cómo es que podemos hacer esta transformación? Quiero tratar de descifrar y de desmenuzar a un ser humano para poder intentar resolver esto. Y entonces, quiero empezar por el principio. Pero qué mejor comienzo a todo esto que aquel que lo originó todo. Así que vamos a remontarnos. Hace 13.800 millones de años ocurrió uno de los eventos cosmológicos más importantes de nuestra existencia, el Big Bang. Primero, no había nada, y después había un todo. Pero claro, esto no fue de la noche a la mañana, tuvieron que pasar una gran combinación de casualidades para que esta gran explosión se diera lugar y formara algo tan perfecto como lo es nuestro universo. Pero aquí es donde hay una ironía bastante grande. ¿Cómo es que algo tan perfecto como lo es de verdad este universo, para que haya dado vida a todo lo que existe en él, surgió de uno de los máximos exponentes del caos, una gran explosión? ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Hace tiempo escuché que todas las personas, de cierto modo, somos nuestro propio universo, en constante cambio y evolución. Pero comparándolo con esto, con el Big Bang, me queda claro que en efecto somos un gran universo, porque somos esta combinación perfecta entre orden y caos, el ser humano. Ahora, a lo largo de nuestra vida vamos a tener que pasar por cosas buenas y no tan buenas, por no decir malas. Estos grandes eventos canónicos, ¿no?, que le dan un desarrollo de personaje perfecto a cada quien cuando lo vive. Y con esto quiero contarles una gran historia, una historia mía, mi gran evento canónico. Hace exactamente 2 años y 3 días, mi familia y yo perdimos a uno de los pilares más importantes de nuestra vida. Después de casi 2 años de una lucha feroz y con gran fortaleza contra uno de los enemigos más formidables de nuestra existencia, mi mamá perdió la pelea contra el cáncer. Claro, fue un momento difícil, casi imposible de superar para toda la familia. Estábamos molestos y ni siquiera sabíamos con qué ni con quién. Simplemente no encontrábamos respuestas. Y yo en lo personal me sentía más perdido que nadie. Todo cambió para mí en ese punto, porque no sabía qué hacer, no sabía quién buscar, no sabía de verdad con quién estar molesto, o siquiera si debía estar molesto, solamente aceptar las cosas. Y después de varios meses en este estado crítico, en este gran pozo, recordé que yo le había hecho una gran promesa a mi mamá. Yo le había dicho que iba a cumplir todos mis objetivos, que me iba a comer al mundo. Entonces, me di cuenta que así como estaba no lo iba a poder hacer. Y qué grosería faltarle al respeto a la gran promesa que le había hecho mi madre, ¿no? Entonces, tenía 2 opciones. Una,
quedarme en ese pozo y no salir. O dos, empezar a trabajar en mis heridas y poco a poco levantarme muchísimo más fuerte. ¿Qué creen que hice? En efecto, sigo en el pozo. Broma. Comencé a trabajar en muchos defectos, en muchas cosas, en esas grandes dudas que tenía en ese momento. Comencé a hacerme preguntas nuevamente, comencé a ser curioso, comencé a ir al gimnasio, comencé a buscar cosas en otros lugares en donde de verdad no había buscado y encontré cosas que no sabía que necesitaba. Y entendí algo bastante importante, que a veces, para poder encontrarte, primero hay que perderse. Y eso nos tiene que quedar muy claros porque la verdad es que los eventos canónicos pueden aparecer en el momento en el que menos esperamos. Y aquí les pregunto yo, ¿ya ocurrió ese evento canónico? Y si sí, ¿qué van a hacer con él? Es difícil esto de la vida. Creo que nadie nos dice que estamos empezando en un nivel básico y venga, todo va a ser demasiado fácil. Me encantaría decir que sí, pero todas las cosas malas que nos ocurren también son parte de nuestra historia. Y hablando de historias, yo soy un gran fan de estas. Desde que era pequeño me encantaba leer cuentos de mitología griega, nórdica, cuentos, libros de películas, me encantaba. Porque siempre te presentaban a un gran héroe, ¿no? A este gran personaje principal que iba a solucionar todos los problemas y que iba a salir victorioso de cualquier adversidad. Así que les quiero contar otra historia, vaya. Así que, ¿por qué no nos sentamos en esta pequeña fogata un rato? Durante mi adolescencia, irónicamente, yo no me veía como un personaje principal. La verdad es que yo solamente me veía como un personaje secundario, si lo quieren ver así. Yo solía ver a mis amigos más que nada como los personajes principales de la historia, aquellos llamados a cumplir grandes cosas y salvar el día de manera heroica. Y yo, la verdad es que prefería quedarme un poquito de lado. Y a ver, la gente me decía que era bueno haciendo lo que hacía, pero yo solamente me limitaba a decir gracias y mejor me hago un ladito. La verdad es que prefería no complicarme las cosas, solamente dar el mínimo indispensable. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que esto era aburridísimo, para empezar. Y me sentía cada vez más incómodo, más impaciente. Poco a poco empecé a darme cuenta que me podía arriesgar a hacer más cosas, que podía lanzarme y salir a buscar nuevos objetivos, nuevos retos. Obviamente iba a implicar, pues, no dar el mínimo indispensable, esforzarme un poco más. Y conforme fue pasando el tiempo y fui haciéndolo, me di cuenta que, en efecto, era bueno haciendo lo que estaba haciendo. No voy a poner ejemplos específicos porque realmente no recuerdo qué fue lo que empecé a hacer, pero en cada cosa que hacía la disfrutaba tanto y me di cuenta que de verdad podía hacer esto en cualquier otra cosa que me propusiera. Comencé a confiar en mi potencial. Comencé a buscar más. Y aquí es donde me di cuenta de algo muy importante. Yo no era un personaje de reparto, no era un personaje secundario. Yo era el personaje principal. Y con esto no quiero decir que veía a los demás como extras, para nada. De lo que me di cuenta, verdaderamente, es que todos y cada uno de nosotros somos los personajes principales de nuestra propia historia. Todos estamos buscando convertirnos en el héroe del cuento, tener este final heroico y valiente en donde vamos a poder trascender y decir, lo logré. Así que es lo que tenemos que hacer, ser los héroes de nuestra propia historia y darnos cuenta que poco a poco nos podemos ir convirtiendo en ese gran héroe. Pero a ver, el camino es bastante complicado, ¿no? Ahora, es bien fácil decirlo de esta manera, pero ¿qué les parece si lo ponemos en perspectiva con un ejemplo y con un poco más de números, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad bastante grande. Somos muchísimas personas en el mundo. De hecho, existimos prácticamente 8.000 millones de personas en este gran planeta Tierra. Imaginemos que su final heroico, su gran objetivo es convertirse en un emprendedor exitoso. ¿Creen que va a estar fácil? Pues de acuerdo a la revista de éxito, solamente el 20%, la revista Factor de Éxito, solamente el 20% de los emprendedores logran ser verdaderamente exitosos. Si transformamos esto en perspectiva un poco, digamos que una octava parte de la población mundial también quiere ser un emprendedor exitoso. Estos son 1.000 millones de personas. Si solamente el 20% lo va a lograr, estamos hablando de 200 millones de personas. ¿Sí? Aquí la verdadera pregunta es, ¿cómo se van a diferenciar ustedes? ¿Cómo le van a hacer para poder salir adelante frente a toda esta competencia? ¿Cómo le van a hacer para ser distintos frente a las otras 199.999.000 personas? ¿Cómo le van a hacer? Como les digo, el camino se va a presentar de muchas maneras, pero fácil no es una de ellas.
Y con esto también quiero empezar a hablar de otras pequeñas cosas que me llaman la atención en este gran camino, ¿no? Porque desde luego nos vamos a cruzar con más baches que la carretera Cuernavaca después de una temporada de lluvias. Pero hay un bache en especial del que quiero hablar el día de hoy. Y este es uno de los principales causantes de que muchos de los proyectos más estables y más fuertes fallen al momento de estarse ejecutando. Damas y caballeros, me refiero al miedo. Este que al igual que Thanos en Avengers es más que inevitable. La verdad es que el miedo es algo que va a estar presente en cualquier cosa que hagamos y cuando menos nos lo esperemos, ahí va a estar, ¿ok? Y les quiero contar otra pequeña historia porque me llama mucho la atención que el miedo siempre de repente aparece y no sabemos ni de dónde sale. Pero hay una idea que a mí, la verdad, no me gusta nada. No sé si hayan escuchado la frase piérdele el miedo. Yo no comparto esta idea. Y aquí va la historia. Hace algunos años di una conferencia en una preparatoria de Durango, de hecho de donde yo salí de la prepa, y me hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención. Me preguntaron que cómo le perdí el miedo a poder irme de Durango a estudiar a la Ciudad de México completamente solo. Y la verdad es que mi respuesta fue que el miedo nunca lo perdí. A ver, hasta la fecha, llevo casi 6 años aquí y el miedo aquí sigue. La ciudad es inmensa y llevaba 18 años viviendo en una ciudad que podía cruzar de punta a punta en 15 minutos. O sea, es increíble lo que uno vive al estar en un monstruo como lo es la Ciudad de México. Pero la verdad es que, pues sí, el miedo nunca desapareció. Obviamente me daba pavor separarme de mi familia y ya no verlos todos los días. Pero ¿qué hice con este miedo? Me volví más perceptivo, me volví más responsable, empecé a tener más cuidado y empecé a ser más observador en cosas que sabía que tenía que ver. Ahora, sabía que si me metía en un problema, ¿quién tenía que sacarme de ese problema? Yo. No podía correr con mi papá o con mi mamá y decirles, sálvame por favor, no podía hacerlo. Sí, les podía marcar y desahogarme un poco, pero al final del día yo me tenía que salvar. Aprendí a utilizar ese miedo. Y aquí es donde me dejó clarísimo que el miedo no se pierde, el miedo se domina. Y es exactamente lo que tenemos que buscar, identificar nuestros miedos. ¿A qué le temes? Y una vez que lo identificas, tienes que aprender a utilizarlo como un arma. Porque una vez que encuentras esto, ya nada te va a detener. Y en cualquier proyecto que hagan así es. ¿Sí? El miedo sí es un enemigo, pero se puede convertir en una gran arma. Y bueno, volvemos a la parte de que el camino tiene baches. Sí, tiene dificultades, tiene muchísimas cosas que tenemos que ir encontrando. Y les voy a preguntar otra cosa. ¿Les gustan los videojuegos? A mí me encantan, pero no cualquier tipo de videojuego. Arriba los que dijeron que sí les gustan. Los videojuegos que a mí más me encantan son aquellos que te presentan una historia. Estos juegos de rol podría ser, ¿no? En donde tienes un personaje que va conociendo nuevos personajes a su vez, que va conociendo nuevas zonas y que va adquiriendo nuevas herramientas para poder seguir adelante y trascender en la historia, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que pasa cuando una persona está en crecimiento y en desarrollo. Tiene que ir conociendo nuevas personas y adquiriendo nuevos conocimientos para poder salir adelante. Hay que olvidarnos de esa idea de que nos puede dar miedo el juntarnos con personas que son más buenas que nosotros o que tienen habilidades que nosotros no tenemos. Aquí la pregunta, ¿Steve Jobs creen que haya podido hacer exactamente lo mismo que hizo con Apple sin Steve Wozniak? Los dos tenían habilidades completamente distintas, pero se complementaban. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Todos los que nos rodean nos dejan algo, por más pequeño que sea. A lo largo de nuestra historia vamos a ir conociendo gente que nos suma, gente que no. Gente que solamente está ahí en algunos momentos, gente que va a estar para todos los días. Pero de todos tenemos que ir aprendiendo algunas cosas. Y de todos, créanme que vamos a poder sacar algo adelante. Y bueno, cuando entendemos que el crecer y el desarrollarse y el aprender es algo largo, también es súper normal sentirnos presionados o empezar a estresarnos o querer tirar la toalla. Y esta reflexión que les quiero decir ahora va especialmente para las personas que sienten que ya están demasiado grandes o que ya no lo van a lograr. Y créanme, eso también puede pasar con gente que tiene menos de 20. Ya le decía una vez Guillermo del Toro que nunca se sintió más perdido que a sus 20 y tantos. Y véanlo hoy, huele a hotcakes y es exitoso. Así deberíamos estar también nosotros. Pero bueno, es normal sentirse estresados o desesperados en el camino, ¿no? Pero esta reflexión a mí me llamó mucho la atención. Y sí, la vi en TikTok porque soy de esa generación. ¿Saben lo que es un episodio piloto? Para los que no están familiarizados, simplemente es el primer capítulo en emisión de cualquier serie televisiva. El comienzo de cualquier historia. Y ahí les va. En el episodio piloto de Friends, Ross y Chandler tenían 27 años.
En el primer episodio piloto de How I Met Your Mother, Ted Mosby tenía 26 años. Y otra cosa, Brendan Fraser, a sus 20 era un gran actor que prácticamente garantizaba un papel protagónico en cualquier película en donde estuviera. Después tuvo un declive y hace un año, a sus 40, fue que ganó su primer Oscar en un gran papel en la película The Whale. ¿A qué quiero llegar con esto? No importa cuántos años tenemos, no importa qué tan cansados nos podamos sentir en algún punto de nuestras vidas, no importa qué tan complicado pueda estar algo. Todos podemos escoger en qué momento va a ser nuestro episodio piloto y a partir de ahí, seguir adelante. Y bueno, antes de continuar y ya prácticamente cerrar esto, quisiera hacer un pequeño recap de lo que hemos visto hoy para que no se quede solo en el aire. Y vamos con lo siguiente. Primero, hay que aprender a conocernos y convertirnos en el héroe de nuestra historia. Todos queremos ese gran final heroico y todos lo podemos conseguir. Solamente hay que buscarlo. Después, no pierdan el miedo, domínanlo. Cuando dominemos el miedo, vamos a encontrar un gran aliado en este. Rodéense de personas que les sumen y de personas de las que puedan aprender y que a su vez ustedes también puedan enseñarles algo a esas personas. Juntos van a lograr grandes cosas. Decidan cuándo va a ser su episodio piloto. Creo que ya lo han escuchado, pero ustedes deciden si va a ser un día en el resto de sus vidas o el día 1 del resto de sus vidas. Y más importante, el camino toma tiempo. No hay que desesperarse, hay que vivir y hay que disfrutarlo. Y bueno, ahora sí, se preguntarán ustedes, porque comencé con esta plática, con la pregunta de, ¿y entonces cómo nos convertimos en líderes? Y creo que no les he dicho nada de esto. Pero aquí les tengo que dar la gran respuesta, a cómo nos convertimos en un líder. Honestamente no hay una respuesta para esto. No hay una receta especial que yo les pueda compartir o que cualquier persona en el mundo les pueda compartir para decirles así se convierten en un líder. El liderazgo no es algo que se pueda pasar de generación en generación o que haya un truco para poder aprenderlo. El liderazgo se tiene que ir aprendiendo con la vida, porque de eso se trata. Hay que seguir disfrutando, hay que disfrutar de las cosas pequeñas, de lo simple. Hay que reír, hay que jugar, hay que llorar. Hay que hacer todo lo que hacíamos cuando éramos pequeños, porque de eso se trata la vida. Y de eso se trata ser un líder, ya que al final del todo, solo somos humanos. Muchas gracias.